Bienvenidos a mi canal Facetas. Yo soy Jorge Albarrán y esta no es una presentación oficial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Compartiré algunos párrafos originales, traducidos por mí, junto a mis propias impresiones personales con respecto a este tema, por lo que asumo la responsabilidad por cualquier error que esta presentación pudiera tener. Derek R. Sainsbury es un profesor asociado de Historia de la Iglesia y Doctrina en la Universidad Brigham Young, y también es el autor de varios libros y artículos académicos sobre las intersecciones políticas de las historias de los santos de los últimos días y de los Estados Unidos. En este artículo, titulado Un profeta, un candidato y una causa justa, el hermano Sainsbury resume y analiza la publicación del escritor sud Spencer W. McBride, que hizo este análisis para Mormon Interpreter, una organización no oficial en defensa del Evangelio, pero que no está vinculada a la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Aquí les muestro entonces la portada original del libro en inglés. Se titula The Prophet, the Assassins and the Fight for American Religious Freedom, Joseph Smith for President. Esta es la portada entonces del libro, que puede pasar muchísimos años antes de que se pueda traducir, pero quisiera presentarles mi propia versión editada de cómo se vería o podría verse si fuera en español. Aquí está, diría entonces, traduciendo la portada: el profeta, los asesinos y la lucha por la libertad. José Smith para presidente. En su análisis de este libro, el hermano Sainsbury nos resume cómo su autor, el hermano McBride, muestra y explora las desigualdades religiosas y raciales antes de la Guerra Civil norteamericana de 1861. Este punto es clave para ayudarnos a entender mejor los acontecimientos que culminarían con el profeta postulándose como candidato a la presidencia de los Estados Unidos y su martirio el día 27 de junio de 1844. Para ello retrocedamos al día de la independencia de Estados Unidos del 4 de julio de 1844, cuando los estadounidenses celebraban 68 años de la independencia norteamericana, con fiestas, desfiles y fuegos artificiales. Sin embargo, más de 3 millones de personas esclavizadas no estaban celebrando. Mientras tanto, en el norte del país, el día de la independencia pasó con una calma incómoda en Filadelfia. Trágicamente, sin embargo, los 3 días siguientes vieron a las turbas nativas reavivar la violencia anticatólica que había comenzado 2 meses antes. Y 1000 millas al oeste, en Nauvoo, Illinois, los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días estaban de luto. Una semana antes, su profeta y candidato presidencial, José Smith, había sido asesinado mientras estaba en custodia en el estado de Illinois. Cientos de misioneros de campaña que recorrían el país para el profeta estaban aprendiendo o conociendo de su asesinato y regresarían desalentados a Nauvoo. La violencia antimormona sostenida los expulsaría de la nación solo 18 meses más tarde. Este tratamiento hacia los católicos y los santos de los últimos días demostró que en Estados Unidos, en un periodo anterior a la Guerra Civil de 1861, es decir, este gran evento que estallaría 17 años después, la libertad religiosa no era tal, ni tampoco podría llamársele universal. ¿Pero por qué? Spencer W. McBride, el autor de este libro, es un historiador asociado a los documentos de José Smith y quien argumenta en este libro, que yo les mostré al principio, que, y cito ahora lo que él dice: la estrategia de los derechos de los estados fue tan efectiva para impedir los esfuerzos por establecer derechos de ciudadanía plena para las minorías religiosas, como lo fue bloquear
los esfuerzos por establecer la condición de persona de hombres y mujeres de ascendencia africana, esclavizados en el sur de los Estados Unidos. En esta importante obra, McBride utiliza las causas y los resultados de la campaña sincera pero quijotesca de Smith como una lente para evaluar de manera efectiva la desigualdad religiosa anterior a la guerra civil y los sistemas que la perpetuaron. La nueva religión de José Smith, con su construcción de comunidad y sus creencias antiesclavistas y proindígenas, suscitó una fuerte oposición de los habitantes de Missouri que temían que el creciente poder económico y político de los santos de los últimos días pudiera ejercer alguna presión sobre ellos o tomar el control. Cuando la tensión se convirtió en conflicto, el gobernador de Missouri ordenó la infame orden de exterminio, la cual decía básicamente que habían dos opciones: expulsar a los mormones del estado de Missouri, y si no querían, simplemente exterminarlos. De ahí el nombre orden de exterminio, la cual estuvo vigente por muchísimo tiempo. Mientras Smith languidecía en la cárcel, las turbas de milicias obligaron a su gente a ir a Illinois, víctimas del robo, la violencia e incluso la violación. Después de recuperar su libertad, Smith viajó a Washington, D.C. en busca de ayuda federal para su protección y reparación de los daños provocados. Aquí McBride sobresale, dice hermano Salisbury, a sumergir a Smith y al lector en el contexto más amplio de la vida política estadounidense y de las realidades. Cuando el presidente y el Congreso no ofrecieron ayuda, escudándose en los derechos de los estados, Smith perdió la confianza en el sistema político estadounidense e incluso en la democracia misma. Ya dejando de ser un ingenuo en la política, el profeta construyó una nueva comunidad en Nauvoo, Illinois. Jugando con los intereses de los dos partidos más grandes del país en aquel entonces, solo uno de ellos en contra de la esclavitud. Ambas partes, desesperadas por los miles de votos de los santos de los últimos días, le dieron a José Smith una carta magna liberal y una milicia de la ciudad que el profeta utilizó para protegerse a sí mismo y a sus seguidores. De hecho, la primera ley aprobada protegía la libertad religiosa de todas las religiones, el principal motivo por el cual el profeta había buscado el poder político. Muchos habitantes del oeste de Illinois vieron estos movimientos como una amenaza a la democracia y entonces, en reacción, formaron el partido anti-mormón. Así que, desesperado para evitar otro Missouri, Smith escribió a los posibles candidatos para las elecciones presidenciales de 1844. Una vez más, McBride escribe con destreza a cada uno de estos hombres y sus posiciones en el contexto de la política estadounidense contemporánea. Finalmente, respondieron y se negaron a ayudarlo, principalmente citando las preocupaciones sobre los derechos de los estados. Por lo tanto, en enero de 1844, los líderes de la iglesia decidieron postular a José Smith como candidato independiente. Smith redactó un panfleto político que envió a los periódicos y a los líderes de todo el país. Entre otros puntos, abogó por la abolición de la esclavitud mediante una indemnización, la anexión de Texas, la reforma bancaria y carcelaria y, sobre todo, el poder del gobierno federal para poder intervenir en los estados, para así proteger las libertades constitucionales de la vida, la libertad, la propiedad y la religión. Aquí me detengo un poco para analizar este punto. No es como ahora, en que el gobierno federal tiene este poder y lo usa en caso que hubiera algún mal uso de este poder en los distintos estados. En este entonces, en una Norteamérica naciente, los estados tendrían a tener casi una independencia total. Y el gobierno federal tenía muy poco poder para poder actuar en conformidad con lo que nosotros ahora conocemos como los derechos de los ciudadanos y las libertades también, sobre todo religiosas.
Bueno, ¿por qué este libro se destaca? ¿Y por qué en esta ocasión yo decidí presentarlo? Porque en su parte más fuerte, hasta ahora, y según lo que dice el hermano Salisbury, McBride, el autor del libro, ofrece el mejor tratamiento académico hasta la fecha de cada propuesta de la política y su lugar en el contexto estadounidense más amplio. Igualmente importante, demuestra que cada propuesta era personalmente conmovedora para el candidato profeta, José Smith, que provenía de las injusticias que él mismo había experimentado junto a su pueblo. José Smith y sus seguidores llegaron a ver su campaña como un medio para redimir a la nación espiritual y políticamente. En 1844, y como el gobierno estadounidense los había fallado repetidamente, buscaron crear una teocracia en Texas, independiente, en algún lugar de la mitad del continente controlada por México o en los Estados Unidos con la elección de Smith como presidente. Pronto decidieron apostarlo todo por las elecciones, haciendo lo que ningún otro candidato presidencial había hecho jamás antes. No solo enviando a cientos de hombres por todo el país, sino también haciéndoles predicar y hacer política. En este sentido quiero comentar que lo que hizo el profeta fue fascinante. De hecho, aquí solamente menciono algunas de las innovaciones que planteaba en su plataforma política, y varias de ellas estaban anticipadas en décadas. Y claro, uno puede pensar qué habría pasado si el profeta hubiera sido elegido presidente. Obviamente la intención de él era más que nada poder hacer valer los derechos de todas las minorías religiosas y todas las libertades en todos los sentidos. Si bien muchos de los periódicos del país comentaron sobre la campaña de Smith, la mayoría lo hizo burlonamente. Sin embargo, detrás de esas burlas, McBride capta hábilmente un trasfondo de miedo genuino a que Smith y otros como él amenazaran supuestamente la democracia y ellos quedaran marginados. Sin embargo, la campaña de José Smith terminó abruptamente a fines de junio, cuando las turbas contra las que él y sus partidarios de campaña estaban haciendo campaña lo asesinaron. Los asesinos escaparon a la justicia y pronto los santos huyeron de Illinois y la nación. En los Estados Unidos, anterior a la Guerra Civil de 1861, el punto de McBride de que tal acción extralegal no era vista como una violación de la libertad religiosa, porque entonces, y esto es importante hacerlo valer, las iglesias minoritarias no se consideraban una verdadera religión. Estamos hablando aquí de un proceso entonces en el cual Estados Unidos se está asentando, se está consolidando con su estado y está batallando con una serie de desafíos para entonces consolidar y ejercer lo que se llama democracia. En este proceso entonces, inicialmente los estados estaban teniendo un mayor poder que el mismo gobierno federal y se estaban produciendo estas injusticias mezcladas tanto entonces con la parte política, con la parte religiosa, con la parte étnica y la parte comercial. Con el tiempo, la guerra civil y la 14ª enmienda abrirían el camino a una mayor igualdad religiosa, con el gobierno federal en condiciones de aplicar las libertades constitucionales dentro de los estados. Sin embargo, no sería sino hasta la década de 1920 que tal igualdad se aplicaría de manera constante. Ahora, obviamente, según indica el hermano Salisbury, el libro del hermano McBride tiene quizás algunas partes débiles, que sería que si bien el libro analiza en detalle a Smith y la libertad religiosa, hay una falta notable de material sobre los asesinos y su conspiración. De hecho, este tema daría para un nuevo libro aparte, solamente para analizar este punto. En general, el excelente tratado de McBride, que utiliza la campaña de José Smith como una lente indispensable para la persistencia de la desigualdad religiosa en la sociedad estadounidense,
y explicar esta misma situación. Y bueno, solamente añadir un poco al final de esta presentación, que espero que esto haya un poco dado un pequeño vistazo a un tema que es sumamente complejo, que tiene diversos factores que se juntan para las causales que llevaron entonces al profeta a postularse como candidato a la presidencia de Estados Unidos, y en conjunción y conexión con eso también, al mismo tiempo, la conspiración política, económica, religiosa para finalmente terminar con su martirio. El hermano Terry R. Sainsbury es profesor asociado de la Universidad de la Historia de la Iglesia y Doctrina en la Universidad Brigham Young, y autor de Storming the Nation, The Unknown Contributions of Joseph Smith's Political Missionaries, y varios artículos académicos sobre las intersecciones políticas de las historias de los santos últimos días y los Estados Unidos. Actualmente, el hermano Sainsbury está escribiendo una biografía dual de Joseph Smith y Robert F. Kennedy como los únicos dos candidatos presidenciales asesinados en la historia de Estados Unidos.